Hola, ¿cómo estás? Soy Rocío y estás escuchando Introvisionarias, el podcast de las personas que quieren ser dentro para estar fuera. Inteligencia espiritual. Ese es el tema que hoy voy a escoger para ti. Sobre todo para que puedas comprender qué sí es y qué no es este tipo de inteligencia, para que puedas asentarla como algo natural en ti, sin necesidad de velas, rituales o algo cósmico como intermediario. Porque la espiritualidad es práctica, es natural, va contigo donde tú vayas y está contigo las 24 horas de cada uno de tus días. Sencillamente hay que saber escucharla. Y es vital que entiendas que todo aquello que haces, que dices, que piensas, que sientes o que no dices, que no haces, que no piensas, que no sientes, tiene una repercusión no solamente en ti, sino en todo y todos los que te rodean, incluso en el universo. Empezamos. Esto es Introvisionarias, un podcast de desarrollo personal donde puedes aprender a crecer por dentro. Porque es un podcast, pero sobre todo es una filosofía. Introvisionar es el arte de darte la vuelta y aprender a ser dentro para estar fuera. Hoy no vamos a hablar de Dios, ni de religión, aunque sé que quizás sin querer tu mente te ha llevado a asociar una cosa con la otra. Realmente la inteligencia espiritual se lleva estudiando científicamente más de 25 años, y lo que puede que te sorprenda es que las personas que son, o somos, más conscientes de este tipo de inteligencia, y según las investigaciones académicas, hacemos uso de ella para que tenga un impacto directo en nuestra felicidad, en el desempeño, en el bienestar y hasta en nuestros negocios, fíjate. Pero lo primero que quiero que hagamos es una distinción entre los diferentes tipos de inteligencias que todo mortal lleva de serie. Empecemos, en un nivel más elemental, tienes una inteligencia más básica o más instintiva que hace referencia a los impulsos y a las sensaciones. Es una inteligencia que sientes en el cuerpo y que está más o menos relacionada con sobrevivir. En un nivel intermedio podemos combinar nuestra inteligencia emocional y también la racional. Tiene que ver con las 8 inteligencias de Howard Gardner y con ellas nos nace un deseo de aportar al mundo. Puede ser desde nuestro trabajo, desde el servicio, el lenguaje, la cultura, la interacción, la familia, las opiniones que tienes, las creaciones que haces, las empresas que a lo mejor fabricas, los escritos que realizas, las clases que das, ¿no? Hay personas que pueden, por ejemplo, tener la inteligencia musical más desarrollada, otras la lógica matemática, otras personas la emocional. Y es, creo, esencial que aprendamos a compartirnos también desde ahí. Pero en el tema que nos ocupa hoy en Introvisionarias, quiero hacer hincapié en un tipo de inteligencia que es la más importante por su trascendencia y también por su profundidad. Y aquí me voy a referir a la sabiduría, a la comprensión y también a la capacidad de ver la realidad de forma integral, como si pudiéramos ver lo que nos sucede en un contexto más total, llegando a comprender cada una de nuestras interacciones, las de los demás y hasta las consecuencias que podrían tener o que tienen. Esta es una inteligencia que trasciende lo físico, lo social e incluso, si me apuras, el propio mundo de las emociones. Podría resumirlo en que es la inteligencia de la contemplación. Si la entiendes como si fueras una observadora o un observador de lo que vives o de lo que estás experimentando. Desde aquí, desde esta inteligencia, eres feliz a pesar de las circunstancias. Bueno, yo diría que hasta casi gracias a ellas, porque tu visión tan amplia te permite conectar con tu capacidad de trascendencia y con el sentido real de tu propia vida. Con esta inteligencia espiritual se amplía tu deseo de bienestar común muy por encima del de tu ego. Y además eres capaz de ir más allá de lo personal, pero también más allá de lo racional, porque aquí das cabida a lo que la ciencia aún está por el camino de poder responder o de poder explicar.
Espero que tu mente no se vaya hacia nombres como Mahatma Gandhi, el Dalai Lama, Nelson Mandela o la Madre Teresa de Calcuta, que sí, fueron personas muy especiales. Pero la ciencia demuestra que la inteligencia espiritual se puede aumentar si realmente tenemos la voluntad de hacerlo, solo la voluntad. Y te pongo un ejemplo, la neurociencia. Según este enfoque, la inteligencia espiritual se puede mejorar si trabajamos 4 áreas. Ser conscientes de nuestras emociones, ser conscientes de las emociones de las otras personas, gestionar nuestras emociones y, por último, gestionar nuestras relaciones con los demás. Y aquí tenemos que ser cautos, pacientes y muy compasivos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no todo el mundo es capaz de ser consciente de sus emociones. De hecho, suele suceder que la mayoría tenemos un vocabulario muy reducido para poder identificar qué emoción es la que estamos sintiendo en cada momento. E incluso somos incapaces de leer nuestras propias señales en el cuerpo que ya nos están contando qué emoción estamos sintiendo. Hay libros como El Emocionario, de Cristina Núñez y Rafael Romero, que los veo prioritarios para que podamos ofrecerles esas destrezas a nuestras hijas, a nuestros hijos, nuestras sobrinas, nuestros pequeños. Las personas a las que les resulta difícil conectarse con lo que sienten se relacionan frecuentemente con que tuvieron que afrontar circunstancias muy difíciles en su niñez. Y claro, cuando de pequeñas o de pequeños sufrimos mucho, uno de nuestros mecanismos de defensa es desconectarnos de esas emociones para justo evitar ese dolor. Así que estas personas se vuelven ultra racionales y malaprenden que la mejor manera de gestionar las emociones es suprimirlas. En cuanto a la gestión de las emociones, hay personas, de hecho yo estuve ahí, que cuando se sienten amenazadas o viven alguna situación que les produce cierta impotencia o rabia, ¡boom!, se disparan. Y les cuesta regular las respuestas que dan, lo que dicen, así que pueden hacer mucho daño. La inteligencia emocional, en este sentido, a mí me ha permitido aprender a calmarme ante esas complicaciones o por lo menos saber interpretar más positivamente esos episodios negativos. Lo de ponerse en los zapatos de los demás y tomar conciencia de lo que las otras personas pueden estar sintiendo es la asignatura pendiente a nivel social. Nos cuesta tener empatía porque dentro de nosotras y de nosotros hay demasiada inseguridad o falta de habilidades para la escucha, para la paciencia, para comprender el lenguaje no verbal e incluso para poder comunicarnos de manera asertiva. Pero es que también vamos muy raspados a nivel social. Apenas tenemos un 5, creo yo, en esto de comunicarnos, en generar confianza e incluso en manejar conflictos. De ahí la necesidad de conectar con esta sabiduría y con la compasión. Aunque a veces es la propia vida la que nos obliga a estrellarnos justo para llegar ahí. Porque sucede. Cuando nos toca enfrentarnos a alguna circunstancia muy difícil, como que te despidan del trabajo, vivir alguna crisis en la familia, siempre aumentamos ese nivel de enfoque hacia lo espiritual. Me viene a la cabeza una serie que terminé de ver el año pasado, Bendita Paciencia, Breeders en inglés, donde en un momento concreto tienen que vivir la muerte de muy muy cerca. Tan cerca que el personaje principal decide ir a terapia para aprender a gestionar mejor su ira, su amor hacia él y hacia su propia familia. Y no voy a decir más para no hacer spoiler. Pero sí, es una de esas series que marcó mi 2022 y que me ha hecho cuestionarme preguntas muy profundas y muy existenciales. Preguntas que espero seguir resolviendo gracias a mi propia inteligencia espiritual. Así que si te estás planteando preguntas del tipo ¿cómo estoy siendo como madre? ¿No? O como hija o como marido. O ¿me quiero dedicar a esto toda la vida? ¿Estoy preparada para morir? ¿Cuál será la huella que voy a dejar cuando me marche? Pues entonces, enhorabuena. ¿Sabes por qué, Sol? Porque es tu inteligencia espiritual llamando a tu puerta. Voy a cerrar el capítulo de Introvisionarias con una reflexión. Imagina que se te concediera la capacidad de poder ver toda la influencia que has tenido en tu existencia. Si fueras capaz de hacerlo, te darías cuenta del gran efecto mariposa que tienes al vivir aquí, porque influyes más allá de lo físico y también de lo temporal.
Como eres consciente de esto gracias a esa capacidad que tienes, es posible que desees aprender a ser mejor persona y a poder dejar como legado algo muy bonito, como una pequeña marca en el universo. Quizás también quieras aprender a conectar con él, con el universo y con todo aquello que te rodea. Puede que hasta descubras todas las fuerzas que han posibilitado tu existencia y la energía del amor que ha hecho posible que estés donde estás ahora. Una energía de la que ya hablaron el señor Hawkins o el propio Einstein. Con esa capacidad y sabiendo todo esto, es posible que contemples la vida con gratitud, con agradecimiento. Y al comprender esa especie de fortuna que es estar vivo, también vas a entender la de los demás, por lo que aprendes a tratar al resto como te gustaría que a ti te tratasen. Fíjate que hasta aquellas personas que te han hecho daño alguna vez, podrías verlas y verles con otra mirada, en toda su potencialidad espiritual. Y ahora, imagina que esto ya lo tienes. Y que este capítulo y este podcast no ha hecho más que recordarte lo que de algún modo, en lo más profundo de ti, tú ya sabes. Entonces, ¿qué? ¿Qué harías ahora? Estás escuchando Introvisionarias con Rocío Moreno. Si te ha gustado el capítulo o crees que hay alguien a quien pueda ayudarle, yo te animo a que lo compartas, porque hacer tribu es saber que somos la emoción que dejamos en los demás. Cuídate bien, ojito que no digo mucho, digo bien, y al menos hasta el próximo capítulo, sonríe, sonríe siempre. Si quieres puedes seguirme en redes sociales, búscame en Facebook, Instagram y YouTube como Rocío Moreno Coach. Esto es Introvisionarias, un podcast de desarrollo personal donde puedes aprender a crecer por dentro, porque es un podcast, pero sobre todo es una filosofía. Introvisionar es el arte de darte la vuelta y aprender a ser dentro para estar fuera.